Ok, entonces voy a iniciar de una vez con la clase. La clase de hoy es importante. ¿Hay alguien con el micrófono La abierto? sabía de memoria. Mm, Ahí voy, ya. Entonces, la clase de hoy es importante porque vamos a aprender a hacer, tengo toda la fe, el cuadro de variables. Es bastante puntual, vamos a ver cómo nos va. Entonces, habíamos trabajado con el marco metodológico y nos queda pendiente la parte de las variables e indicadores o unidades de análisis y categorías. ¿Qué es este famoso cuadro de variables de una investigación? Vamos a pensarlo como un sistema que organiza y desglosa el fenómeno que estamos investigando en diferentes componentes y categorías. Hasta el momento, nosotros tenemos claridad de las metas que queremos lograr, pero no sabemos exactamente cómo vamos a cumplir cada objetivo específico. Por lo tanto, este cuadro de variables es importantísimo porque es el que organiza las decisiones metodológicas y orienta respecto de la recolección e interpretación de los datos. Como yo les mencionaba, creo que fue el martes, sí, el martes, cada tutor o tutora tendrá ciertas preferencias para construir un cuadro de variables. Esta versión, un minutito, que los perros, creo que ya. Entonces, esta versión que yo les pongo acá es una versión más general y comprensiva que he generado a partir de comparar varios cuadros de varias tesis de la UIA. Entonces, digamos que esta es como la que les permitiría a ustedes como no fallar, independientemente del tutor con quien les toque. Ahora, en el enfoque cuantitativo, si ustedes deciden hacer la investigación cuantitativa, el cuadro se suele denominar cuadro de variables e indicadores, porque enfatiza la medición. Si la tesis es cualitativa, se suele denominar cuadro de unidades de análisis o solo le ponen unidades de análisis y categorías, porque no siempre se pueden medir. Por lo tanto, la denominación unidad de análisis y categorías nos señalan dimensiones, elementos, aspectos de un fenómeno. Ahora, ¿cómo se construye el famoso cuadro de variables o unidades de análisis? Estos son los 5 pasos que vamos a ver hoy. Vamos a irlos viendo poco a poco con bastantes ejemplos para que puedan replicar el proceso en sus cuadros y en sus exámenes. Lo primero que hay que hacer es definir las variables o unidades de análisis. Entonces, ¿qué significa, a qué me refiero yo con variables o unidades de análisis? Y acá tenemos estos ejemplos. De acuerdo con este objetivo específico, en este objetivo específico, ¿cuál es el fenómeno que queremos analizar, determinar o medir? Identificar la mano dominante utilizada en tareas de escritura por el estudiantado de preescolar. ¿Cuál es el fenómeno que queremos medir, analizar, determinar? ¿De qué tantos zurdos o derechos hay en esta Más o institución? menos, entonces, ¿cuál es? ¿Qué está ahí? En la mano dominante. Mano La mano dominante. dominante. Ujú. ¿Y qué valores puede tomar ese fenómeno? ¿Cuántas manos tiene una persona? 2, o sea, digamos, en principio. Solo puede tomar 2 valores. En principio, la mano dominante puede ser izquierda, puede ser derecha o hay personas ambidiestras. Digamos que 3.
En el segundo objetivo específico, ¿qué es el fenómeno? ¿Cuál es el fenómeno que queremos medir o determinar? El Grado grado de de satisfacción. satisfacción. El grado de satisfacción de la clientela. ¿Y cómo podría ser esa satisfacción? ¿Qué valores puede tomar? Y puede ser buena, mala, Buena, regular, mala, regular, alta, excelente. media, baja, Ujú. excelente. Ajá, súper. En el tercero, Los sabores de helado consumidos. los sabores de helado consumidos por el estudiantado y pueden ser sabores de chocolate, de fresa, de vainilla, galleta, chicle, algodón de azúcar. Y el último objetivo, ¿qué es lo que queremos medir, determinar? Los de perro. Las razas de perro más comunes. Comunes. Y razas de perro pueden ser French Poodle, Golden Retriever, no sé, Beagle, de todas las que ustedes quieran. Entonces, las variables o unidades de análisis, tal como estamos viendo, y vean que esto es lo que ustedes tienen que hacer, así literal lo que estamos haciendo, es el fenómeno tal cual aparece en el objetivo que nosotros queremos analizar, determinar, establecer, medir. Y sabemos que es una variable o que es una unidad de análisis porque su valor efectivamente varía. Puede tomar distintas manifestaciones. ¿Ok? Izquierda, derecha, alto, medio, bajo, todo lo que ya sabemos. Entonces, las variables o unidades de análisis es el fenómeno, aspecto, elemento, entidad principal que se analiza o se mide en cada objetivo específico del estudio y puede variar, de ahí su nombre. Pregunta, profe, ¿cuántas variables o unidades de análisis es posible identificar? Se identifica al menos una para cada objetivo específico y solo para los objetivos específicos, no para el general ni para la pregunta de investigación. ¿Por qué les digo que al menos una? Porque ustedes no tienen toda la vida ni tienen toda la energía para hacer un estudio altamente complejo que esté cruzando variables o unidades de análisis. Es posible identificar 2, 3, 4, claro que sí, y hacer objetivos súper complejos, pero no es lo que yo les recomiendo. Yo prefiero que ustedes se queden con un diseño muy limpio, muy, muy limpio, porque no pueden sobrecomplicarse y no tienen toda la vida. Los objetivos que yo he revisado van bien, van muy bien, entonces van muy limpios. Eso les puede dar seguridad. Entonces, por ejemplo, identificar la mano dominante utilizada en tareas de escritura, esa es solo una variable, solo una unidad de análisis. Pero imagínense que acá yo pusiera identificar la mano dominante utilizada en tareas de escritura según el sexo del estudiantado de preescolar. Ahí yo tendría dos variables. La mano dominante varía y también el sexo de los chicos. ¿Para qué vamos a sobrecomplicar el estudio? Entonces, sí, en el mundo científico sí puede haber objetivos con más variables o unidades de análisis, no es lo que yo les recomiendo. Ahora, vamos al segundo paso. Ya identificamos las variables, ahora tenemos que definirlas conceptualmente. En este paso, nuestro cuadrito vendría más o menos así. Recordemos, vean que acá dice variables, unidades de análisis, fenómeno, aspecto, elemento o entidad principal que se analiza o mide y que puede variar. Mi siguiente paso es, yo me pregunto, ¿cómo se define teóricamente este fenómeno? ¿Cómo se define conceptual teóricamente la mano dominante y cómo se define el grado de satisfacción de la clientela? Y aquí yo me voy a investigar, me voy a leer, me voy a buscar en fuentes bibliográficas. ¿Por qué? Porque es una definición conceptual teórica que yo no me puedo sacar de la manga. Ya les voy a aclarar un poquito más adelante de dónde sale. Yo tengo que ir a leer y revisar. Resulta que cuando yo me voy a buscar ahí en la bibliografía, me doy cuenta de que no existe tal concepto así como tal, como mano dominante. Lo que existe en la bibliografía científica, principalmente médica, es la noción de biológica, la noción de lateralidad. Es decir,
la preferencia innata por la utilización de una u otra parte del cuerpo en la realización de tareas que requieren el uso de un segmento corporal constituido por un par. Nosotros tenemos 2 pulmones, 2 riñones, 2 brazos, 2 manos, 2 ojos, 2 orejas, etc. La lateralidad se refiere a esta preferencia por una u otra. Y cuando me voy a buscar por el grado de satisfacción, mira, yo no encuentro una cosa que diga grado de satisfacción de la clientela, pero sí encontré una definición teórica para satisfacción relacionada con el ámbito de servicio al cliente, que decía que la satisfacción se define como la relación entre los resultados alcanzados y o la experiencia de compra de un producto o servicio y las expectativas del cliente. ¿Okay? Los resultados que yo tuve, la experiencia que tuve versus mis expectativas como cliente. ¿Todo bien hasta acá? Entonces, ¿qué es la definición conceptual? Es una conceptualización teórica sobre la variable o unidad de análisis. Establece qué es lo que yo estoy concibiendo por ese fenómeno. Y es muy importante porque entonces me delimita qué forma parte de esa unidad de análisis, de esa variable, y qué se está excluyendo. Y eso le da mucha más robustez el estudio, le da parámetros más claros. Ahora, profe, ¿de dónde saco yo esa definición? Yo les dije que tienen que ir a leer. Ustedes perfectamente, y es la práctica común, que la saquen del marco teórico. ¿Por qué? Porque en el marco teórico ya ustedes habían ido a buscar los conceptos. Y si lo hicieron bien, tal cual yo les enseñé, ustedes primero tenían que identificar, aquí estoy, tenían que identificar categorías. ¿Se acuerdan? Que para ir a hacer el marco teórico tenían que hacer un esquema de categorías. Entonces, si lo hicieron bien, naturalmente en el marco teórico ustedes tendrían que haber definido mano dominante y grado de satisfacción. Si estaba bien hecho. Entonces, es simplemente pasar las definiciones que les tuvieron que haber quedado en el marco teórico, retomarlas, si pusieron muchas, la que ustedes escogieron o la que ustedes adaptaron a este cuadro de variables. Y es una definición. En el marco teórico sí quedó todo aquello donde contrastábamos a diversos teóricos y adaptábamos para el estudio la parte más completa y compleja. Ya en el cuadro lo que necesitamos es una definición, la más depurada y la más pertinente para el estudio. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Seguimos. Ahora, si el estudio, si la tesis que ustedes están haciendo, aquí, es cuantitativa, si la tesis es cuantitativa, en este momento vamos a definir los indicadores para cada variable. Vamos a ver a qué me refiero. Entonces, ¿qué son los indicadores de una variable? Son todos aquellos elementos o criterios que me van a indicar, que me van a permitir identificar, medir, describir el fenómeno. Literal, los indicadores, piensen, son los elementos o criterios que me señalan, que me lo indican. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si mi variable es, si lo que yo tengo que identificar es la mano dominante, si es izquierda, si es derecha o si son las dos, ¿en qué debería yo fijarme en los chiquillos para saber cuál es la mano dominante? De lógica, ¿en qué debería fijarme yo? ¿Cómo escriben? ¿Cómo escriben? Exactamente, la mano que usan para escribir. ¿Y solo la mano que usan para escribir? Para comer y para hacer Para todo. comer, Para lavarse los dientes. para lavarse los dientes, justamente. Porque hay gente que patea, ¿verdad? Con una pierna y luego usan la mano otra. Y yo no sé, tal vez hay gente que escribe con una, pero se lava los dientes con la otra. Y son tareas que, son tareas muy, ¿cómo se dice esto? Ya muy asumidas, muy Específicas. interiorizadas, muy interiorizadas. Entonces, de verdad, ¿en qué me voy a fijar? Yo tengo que fijarme como mínimo
en la mano en la que comen, en la mano con la que se lavan los dientes, en la mano con la que escriben, o por ejemplo, si yo llego a los chiquillos a darles algo, en la mano con que me reciben las cosas. Normalmente nosotros extendemos la mano dominante. Ahora, si yo quiero determinar el grado de satisfacción de la clientela, ¿en qué me tengo que fijar para saber si un cliente está satisfecho? Sí, profe, en la cara, en la Expresiones. Sí, cartilla. Puede sí, ser, en la Sí, reacción, pues, en la gesticulación. Sí. puede ser, pero digamos esto, grado de satisfacción de la clientela respecto de los horarios de atención de las sucursales en San Ramón de Alajuela. Sí, por medio de alguna encuesta. Ujú. ¿Por medio de qué? De alguna encuesta. Sí, sí, pero ¿qué voy a preguntar en la encuesta? ¿En qué me tengo que fijar? Si a ustedes les gusta mucho comer en una soda, ¿cómo Sí, saben los no, de la no, soda que a ustedes les gusta mucho? por la frecuencia de asistencia o por una Exact- pregunta dicotómica, ¿le gusta o no le gusta? exactamente. Por la frecuencia con la que visitan el lugar, Ujú. podría ser por la cantidad de años que llevan siendo clientes del banco. Normalmente usted, cuando le gusta un lugar, usted es muchos años cliente de ese lugar. Tiene cierta fidelización, ¿correcto? Puede ser por el número de trámites que realiza, por ejemplo. Puede ser por la cantidad de contacto que tiene con la entidad. Podría ser por ahí. Y vea que estamos en cuantitativo, entonces yo hablo, ¿verdad?, de visitas como de frecuencia. ¿En qué me tengo que fijar para saber cuáles son los sabores de helado que consumen los chiquitos de primer grado de la escuela? El que más se gasta. El que más se gasta, exactamente. Exactamente. El que más se el que más se gasta, vende, tal vez. el que más se vende, el que más piden, el que más tienen que comprar, correcto. ¿Y cómo me doy cuenta de las razas de perros más comunes? Bueno, yo podría ir a fijarme cuáles son las razas que se ven en los hogares del limbo. No, yo podría ir a fijarme, ¿verdad? Las razas de perros que se observan en las casas. Podría incluso consultar en veterinarias las razas de perros con más visitas a las que se atienden más, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy con este ejercicio? Vean que determinar la variable es muy fácil. La variable ya me la está dando, ay, me pierdo con eso. La variable, voy a usar esto, ya me la está dando el objetivo. Pero acá el trabajo de ustedes como investigadores es determinar estos elementos, criterios, factores, rasgos específicos, observables y medibles que les van a permitir identificar un fenómeno. Porque a ustedes saber que tienen que determinar la mano dominante todavía no les dice cómo van a hacer eso. No, no les dice cómo. Literal, saber que tienen que saber los helados de los sabores de helado no les dice en qué se tienen que fijar para determinarlos. Este trabajo de la identificación y proposición de indicadores es un trabajo cognitivo arduo, porque ustedes realmente tienen que sentarse a pensar, ahora sí, cómo van a determinar estos elementos que están en los objetivos. ¿Ok? Entonces, siempre piensen, y esto se lo digo porque tal vez ustedes se pueden asistir con IA, pero como les he venido diciendo en el curso, si no tienen el criterio para saber si lo que la IA les dice es correcto o incorrecto, igual les va a tirar una lista genérica. Y les va a tirar una lista genérica que ustedes no saben si es viable o no para ustedes. Entonces, aunque ustedes se apoyen en una herramienta de inteligencia artificial, el criterio que tienen que tener es este. Son elementos, son indicadores, son aspectos que ustedes tienen que ver en donde se van a fijar para determinar estas variables. ¿Ok? ¿Todo claro hasta acá? Entonces, los indicadores son estos elementos, criterios, factores, rasgos específicos, observables y medibles
que nos indican cómo se manifiesta concretamente la variable, cómo se manifiesta. Y no están dados por los objetivos específicos. Ustedes los suelen proponer con apoyo en la definición conceptual, con apoyo en lo que ya leyeron para el marco teórico o antecedentes y, por supuesto, desde su experiencia y conocimiento sobre el tema. Ahí pueden ser sumamente creativos. Ustedes no necesitan citar, ¿verdad?, para poner los indicadores. Si el trabajo viene bien hecho, se van a ver coherentes. Ok. Profe, pregunta. Profe, ¿cuántos indicadores tengo que generar para cada variable? Mi respuesta suele ser, se extraen al menos 2, pero pueden ser muchos más dependiendo de qué tan complejo quieran ustedes abordar cada objetivo. Por ejemplo, para la mano dominante en tareas de escritura, vean, yo puse 3, la mano para escribir, para comer, para recibir objetos. Para el grado de satisfacción, la frecuencia de uso de los servicios, la fidelidad, o sea, el tiempo que llevan, y si esta persona ha hecho recomendaciones a otros clientes. Pero podían ser otras que yo les decía, las interacciones que tienen con el cliente, ¿cómo es el tipo de trámites? Algunas más les dije. Y por ejemplo, para los sabores de helado decidí poner 4. Porque acá determinar los sabores de helado consumidos por el estudiantado de la escuela. Yo no estoy diciendo necesariamente en la escuela, ¿verdad? Entonces yo puse los que los chiquillos compran en supermercados, los que se preparan y se consumen en casa, los que se consumen en heladerías, los que se consumen en actividades sociales, e incluso nosotros aquí juntos propusimos otros criterios, ¿verdad? Los que se gastaban en la escuela, los que más se compraban, que andan por aquí, los que más tenían que encargar, por ejemplo, los que más piden, por ejemplo. Entonces, la formulación de indicadores, al ser una tarea tan creativa, puede ser muy variable. No importa, está bien que sea creativa. Lo que yo les digo es, extraigan por lo menos 2, quédense con unos 3, porque cuantas más cuestiones, indicadores pongan, más tienen que analizar ustedes. Entonces, ustedes tienen que ser muy estratégicos y muy juiciosos en cuanto a la cantidad de trabajo que se van a poner encima. Pongan 3, 2, que sean los justos para cada objetivo. Si necesitan más, tengan la prudencia de que sean los justos, porque por cada indicador que pongan es análisis que tienen que hacer. Segunda pregunta. Profe, ¿y qué tan específicos o abiertos pueden ser los indicadores? Veamos. Para nuestros objetivos 1 y 2, que eran los de la mano dominante y el grado de satisfacción, son relativamente específicos porque yo estoy midiendo un fenómeno mucho más concreto, la mano y la satisfacción. Pero, por ejemplo, para los objetivos 2 y 3, sabores de helado, razas de perros, y por cómo están construidos estos objetivos, que vean los sabores de helado que comen los chiquitos de la escuela, ni siquiera es en la escuela, los que van a esa escuela. Imagínense, eso está súper abierto de entrada. Y las razas de perros más comunes son objetivos que admiten muchas posibilidades, muchas variables, mucha variación. Entonces, pueden ser indicadores que de entrada ustedes notan mucho más abiertos, porque son fenómenos que admiten muchas posibilidades. ¿Ok? Ustedes pueden variar con ese nivel de especificidad y esa apertura. Mi recomendación, porque verdad, yo los trato de formar bien, cuanto más específicos sean, tiende a ser más sencillo para ustedes. No hagan nada demasiado amplio si no lo necesitan, que sean como medianamente específicos o más específicos. Porque, les reitero, cuanto más abierto dejan el asunto, puede que les juegue una mala pasada. Puede que se les salga de las manos. Ok. En síntesis, en esta parte, recuerden, las variables es el fenómeno, aspecto, elemento o entidad que se analiza o se mide y que puede variar, y la extraemos a partir de los objetivos específicos. Los indicadores son todos aquellos elementos, criterios, factores, rasgos
específicos, observables y medibles que me indican cómo se manifiesta concretamente esa variable. Y por lo tanto, me permiten identificarla y describirla. Requieren un trabajo creativo y se definen con base en la definición conceptual, el marco teórico antecedente, su experiencia e ideas, ¿ok? Conocimientos previos. En este punto, si ustedes tienen una tesis cuantitativa, el cuadro se vería una cosa como así. Tendríamos cada objetivo específico, luego la columna de variable, la definición conceptual, que era el paso anterior que buscamos en la literatura, que propusimos del marco teórico, y los indicadores. Y vean cómo ya el cuadro va tomando forma. Notemos que la definición conceptual a mí tampoco me decía cómo iba a saber yo cuál era la mano dominante. La definición conceptual a mí me decía que era la lateralidad y tampoco me decía que era un cliente satisfecho. Ni cómo voy a saber yo que está satisfecho, no me dice eso. Eso me lo permiten los indicadores. Por eso es que es tan importante, ¿verdad?, definir esta lista de criterios en los que yo me voy a fijar. Ok, todo bien hasta acá. Ahora, ¿qué pasa si la tesis es cualitativa? Y este número 4, ¿verdad? Vean que abajo dicen las estrellitas. Es solo si la tesis es cualitativa. Si la tesis es cualitativa, entonces lo que corresponde es definir las categorías para cada unidad de análisis. Si la tesis es cualitativa, entonces yo iba por acá. Aquí yo le había puesto unidades de análisis, no variables. Y digo, ok, yo quiero saber la mano dominante, quiero saber el grado de satisfacción. Me fui a buscar la definición conceptual, que era la misma de arriba, pero como les acabo de decir, a mí esta cuestión de la lateralidad y de la satisfacción no me está diciendo qué es la mano dominante y qué es un cliente satisfecho. Como mi enfoque es cualitativo, yo tengo que proponer ciertas categorías o definiciones operacionales para aterrizar esa definición conceptual. Entonces, si yo propuse una definición para lateralidad, yo me pregunto, ok, ¿cómo entiendo yo la lateralidad entonces para mi estudio? Si ya yo definí esto y sé que tengo que saber cuál es la mano dominante, entonces, ¿qué categorías tengo que proponer para saber cuál es la mano dominante y cuál no es la mano dominante? Y, por ejemplo, para el grado de satisfacción de la clientela, esta es la definición conceptual. ¿Cómo voy a entender y aterrizar yo esta definición de satisfacción para mi estudio? ¿Y qué categorías tengo yo para saber que es un cliente satisfecho o un cliente no satisfecho? ¿Lo ven? Acá yo no estoy proponiendo indicadores, porque no es como que yo vaya a ir a medir frecuencias o uso. No voy a cuantificar. Lo que tengo que definir son ciertas categorías o definiciones aterrizadas a mi investigación. Este es un trabajo creativo y notemos cómo más o menos se vería. Si mi tesis es cualitativa, entonces yo llego a esta columna y digo, ok, para mi estudio, entonces, con base en esta definición, para mi estudio, yo voy a manejar dos categorías, la de mano dominante y mano no dominante. ¿Y cómo las voy a entender? La mano dominante es aquella que la persona emplea con mayor frecuencia en tareas de escritura, pues le confiere el mayor rendimiento, rapidez y o precisión en su resolución. Esa es la categoría que yo definí para mi estudio. De manera creativa, yo la propuse. Y entonces, en contraposición, ¿cuál será la mano no dominante? Aquella que la persona emplea
con menor frecuencia en tareas de escritura, no obstante, es una mano funcional empleada junto con la mano dominante en actividades de motora fina y gruesa. No es la mano que no usamos, usamos las dos, pero es la mano que yo empleo con menor frecuencia, como en apoyo o simultáneamente a la dominante. Vean la diferencia respecto si la tesis era cuantitativa, perdón. Cuando era cuantitativa, yo ponía una serie de indicadores como que yo los iba a ir a medir y a ver. Cuando la tesis es cualitativa, lo que yo pongo son ciertas categorías que me permiten a mí ir describiendo el fenómeno. Entonces yo voy donde los chiquillos y yo digo, mira, esta es la que se ajusta a esta categoría. Entonces esa es la mano dominante. Mira, sí, esa es la que se ajusta a esta categoría de mano no dominante. Entonces es no dominante. Para el grado de satisfacción de la clientela, yo propongo ciertas categorías. Yo voy a definir y voy a entender como que la satisfacción es alta si la experiencia de compra de un producto o servicio supera las expectativas del cliente. Voy a definir que es media si la experiencia de compra de un producto o servicio iguala las expectativas del cliente. Y definir que la satisfacción es baja cuando la experiencia de compra de un producto o servicio no alcanza, es inferior a las expectativas del cliente. De nuevo, chicos y chicas, esto no venía acá. Esto no venía acá. Yo lo tuve que proponer. Y vean que acá yo no estoy diciendo que me voy a ir a fijar en cuántas veces va el cliente al banco, la cantidad de años que tiene de ser cliente, si ha recomendado o no, la cantidad de trámites, las horas que permanece. Yo no estoy midiendo este tipo de variables, de indicadores. Lo que estoy haciendo es proponiendo ciertas categorías para ir a analizar, para describir ciertas definiciones más operacionales y aterrizadas, porque normalmente en los estudios cualitativos eso es lo que hacemos, describir por categorías. En ese sentido, vean que las categorías son entonces elementos, criterios, factores, rasgos específicos que componen la unidad de análisis y que nos van a permitir analizarla y describirla. La cantidad de categorías que ustedes pueden poner es muy diversa. Depende mucho, como yo les decía también antes para los indicadores, de qué tan profundo quieran el análisis, de la misma categoría, de la misma unidad, por ejemplo, y su naturaleza. Y muchas veces, dependiendo del tutor o tutora, no les suelen pedir categorías, sino definiciones operacionales. Y eso es lo que ustedes tienen que entender cómo lo operacionalizo. ¿Cómo se entiende esta definición conceptual para la investigación? ¿Cómo la aterrizo? ¿Cómo lo entiendo para efectos del estudio? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Más o menos? ¿Claro? Ok. Todo bien, Profesora, profe. Sí, yo, Bueno, ese último caso que habló de esos últimos dos, y no sé si se regresa al cuadro anterior, ahí, para efectos del tipo de trabajo o cómo haría la investigación, es mucho más, digamos, qué tipo de investigación o qué tipo de enfoque de conclusión o resultados podría obtener si este punto uno de mano dominante lo hace como está acá, que es como muy cualitativo. Así es de la otra forma, que es evalúo, lo pongo a escribir, usa la derecha, lo pongo a la derecha o sea, ¿para qué tipo de trabajo podría ser diferente? ¿Qué tipo de enfoque podría generar diferente este? Porque si el objetivo es la mano dominante para los estudiantes, sería más sensato hacer el otro y no este, ¿verdad? claro, Porque este eso le sería iba a como, decir. Sí, Rodolfo, para responderle a la pregunta, lo que varía es la rigurosidad de los resultados de un estudio hipotético como este. ¿Por qué? Porque si yo hago el enfoque cuantitativo, ¿se acuerdan cuando hablamos del diseño que había diseños experimentales? Lo más riguroso sería que yo incluso haga algún experimento con los chicos
algo muy controlado, me explico. Que yo vaya al cole, sí, al kinder, que yo vaya al kinder y les dé papeles. Que yo vaya al kinder en condiciones muy controladas para evaluar y medir con rigurosidad cuál es la mano dominante. Porque ya les digo, si hay gente que usa un pie para jugar bola y escribe con otra, yo me imagino que un chiquito va a usar una y otra, y esa rigurosidad es una rigurosidad que por este tipo de definiciones está ausente de un estudio cualitativo, porque de entrada se ve como que yo nada más voy a ir a ver, a echarme un ojito, ¿verdad? El otro, que es cuantitativo, se ve más riguroso. Y no quiere decir que uno cualitativo esté mal, pero puede ser que el investigador no tenga suficiente tiempo, no tenga los recursos, no le den permiso. Me explico, respondo la pregunta. Entonces son dos vías para llevar a cabo la misma investigación, de acuerdo con los recursos y con el diseño que quiera hacer el investigador. Uno puede ser más experimental, más riguroso, cuantitativo, y otro puede ser con análisis estadístico, y otro puede ser más cualitativo, más de una visita al campo, de interacción con los chicos en un contexto natural, con resultados no tan rigurosos ni respaldados estadísticamente. ¿Respondo la pregunta? Correcto. Sí, Sí. correcto. Es eso. Tiene todo el sentido del mundo. Y pues, si hay una hay una chica de preescolar que quiere hacer una tesis de estas, de una chica de 23 años, digamos, yo entendería por qué llevaría a cabo un estudio cualitativo y no cuantitativo. Entonces, por eso es que se ponen las dos opciones, digamos. Ahora, ok, entonces sigo. Recordemos, la unidad de análisis es el fenómeno, aspecto, elemento o entidad principal que se analiza, se describe, y las categorías entonces son todos aquellos como elementos o criterios o factores o rasgos que constituyen esa unidad y que me permiten analizarla y describirla. Y muchas veces no generamos como categorías para clasificar y describir, sino definiciones operacionales. O sea, cómo yo aterrizo el concepto teórico, cómo lo traslado en concreto para mi investigación. En este punto, entonces pasamos, que es lo más duro, que son los indicadores y las categorías, y ya llegaríamos a la última columna del cuadro, que sería definir los instrumentos para recopilar la información. En este punto, nuestra tabla de variables debería venir así. Teníamos en la tesis, teníamos el objetivo específico. Luego, variable si es cuantitativo o unidad de análisis si es cualitativo. Ahí está, así muy puntual. Teníamos la definición conceptual. Luego, si la tesis es cuantitativa, luego sigue la columna de los indicadores. Si la tesis es cualitativa, sigue la columna de categorías o definiciones operacionales. Hasta ahí vean que todo va como muy claro. El último paso es definir los instrumentos. Ya que yo sé qué es lo que voy a ver o qué categorías voy a explicar, identificar o explicar, por supuesto que el paso más lógico es preguntarme, ok, ¿mediante qué instrumentos, recursos yo voy a observar la mano para escribir el nombre, la mano para comer, la mano para recibir objetos, la frecuencia de uso, la fidelidad, las recomendaciones? ¿O mediante qué instrumentos o recursos yo voy a registrar la satisfacción, los datos más bien, para clasificar cuál es la mano dominante o no dominante y la satisfacción? Ya esta parte de los instrumentos es concretamente anotar si yo lo voy a hacer por una observación, por la revisión documental, por entrevistas o encuestas, que era lo que veíamos en la clase del marco metodológico hace 8 días. Y se acuerdan que en la clase yo les decía, vean, normalmente usamos de 2 a 3 instrumentos.
Y yo les decía, y no más de 2 para que no se compliquen demasiado, así como les estoy diciendo que no llenen la tabla, ¿verdad? De un montón de cosas porque tienen que hacer más trabajo ustedes. Entonces, y yo les decía, fíjense en el objetivo. Fíjense en el objetivo y traten de pensar, ok, ¿cuál es el instrumento más apto para cumplir cada meta? ¿Y por qué hacíamos este ejercicio? Porque vean que está directamente relacionado con lo que estamos viendo hoy. Precisamente, yo termino de decidir cuáles son los instrumentos más adecuados para recopilar los datos al hacer esta tabla de variables. Y entonces, evidentemente, yo me doy cuenta de que por mi contexto, por mis recursos, mi tiempo disponible, mis conocimientos, yo decido que para determinar la mano, para escribir, para comer, para recibir objetos, o para ir a clasificar cuál es la dominante o la no dominante, definitivamente me voy por la observación. Yo no voy a hacer experimento, me voy a ir por una observación. Y ya sea, y para determinar la frecuencia de uso, la fidelidad y las recomendaciones, voy a ir a fijarme en los archivos del banco, ay, por esto, y voy a hacer una encuesta también. Incluso, ¿verdad? Si yo quiero valorar acá la experiencia del servicio, si supera las expectativas, las iguala o es inferior, yo puedo hacer una encuesta. El hecho de determinar los instrumentos, les reitero, la forma más sabia y cuando ustedes, la menos intuitiva y la más rigurosa es confirmar cuando ya tienen la tabla de variables o unidades de análisis. Y así ustedes dicen, claro, para determinar esto y para determinar esto, lo más lógico es usar este instrumento o estos instrumentos. Es esa la manera ya más rigurosa, cuando ustedes terminan de confirmar qué tan adecuada es su decisión de instrumentos. Entonces, los instrumentos son todas aquellas herramientas, ¿se acuerdan? Que me van a permitir recopilar la información de las variables o unidades de análisis. Es donde yo voy a observar o registrar los indicadores y las categorías. ¿Ok? En síntesis, para terminar, en esta tabla de variables teníamos 3 columnas clave. La definición conceptual, recuerden, primero determinábamos la variable, luego la definición conceptual. ¿Cómo se define teóricamente esa variable o unidad de análisis? Y tenemos que anotar una definición según una teoría o un autor que tenía, de todas maneras, ya la teníamos que tener prevista en el marco teórico. Luego pasábamos a los indicadores o categorías. Y recuerden, ¿qué elementos, criterios, factores, rasgos específicos, observables, incluso medibles, componen ese fenómeno? Son aquellos indicadores en los que yo me voy a fijar o aquellas categorías que yo construí para explicar el fenómeno. Y aquí es donde va mi trabajo creativo como investigadora. Y por último, yo defino los instrumentos, ya que sé en qué me voy a fijar o en qué categorías voy a analizar, ¿ok? ¿Cuál es el instrumento que mejor me permite recopilar esos datos? Y ahí yo señalo el o los instrumentos que mejor me lo van a permitir. Y finalmente, ¿verdad? ¿Cómo luciría un cuadro de variables? Así se ve el cuadro completo. ¿Ok? Teníamos cada objetivo específico de la tesis, la variable si es cuantitativo, la unidad de análisis si es cualitativo, la definición conceptual, si es cuantitativo, los indicadores, si es cualitativo, las categorías o definición operacional según lo que les pida el tutor, y por último los instrumentos. Así deberíamos llegar al cuadro de unidades de análisis. Si les ruego, siguen estos pasos y si cumplí bien mi trabajo, no debería ser un trauma porque ya sabrían lo que están haciendo.
e irían paso a paso. El problema con esta tabla es que la mayoría de tesiarios dicen, ¿cómo? Pero es que me pusieron a hacer esa tabla y yo no sé ni qué tengo que poner. Guarden las diapositivas, ténganlas ahí y recuerden que todo va como muy lógico, muy lógico. Vayan paso a paso, columna por columna y vayan pensándolo de manera lógica. Ok, eso es lo que voy a analizar, esta es la definición conceptual, aquí es en lo que me tengo que fijar en este instrumento. Y debería salir bien, debería salir más fluido. Pero si ustedes se pierden, y esto es, o sea, si tenían objetivos malos, ya es con objetivos malos, imagínense, no saben ni qué van a analizar. Y si no tienen los objetivos como referentes, se empiezan a perder y ahí dan vueltas, hay cuadros de variables que el objetivo decía una cosa y la variable decía otra. No, es que de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Ay, profe, ¿qué pasa si al final yo decido que mi tesis es mixta? ¿Qué hago yo? Si dígame, Eric. Vieras que a mí me está pasando algo, ahí me disculpan, es que ando un toquecito. Me está pasando algo eh, con que los tres objetivos específicos que tengo, como que me coinciden mucho. Entonces, las herramientas o los instrumentos para que estamos hablando, estoy viendo que casi que son los mismos. Inclusive, eh, la definición o la categoría de la definición, esa explicación, va muy de la mano porque es muy relacionado con la percepción de un producto en el mercado. Entonces, tengo que tomar en cuenta muchas variables que son como repetitivas. Es Ok, normal. ok, sí puede ser, Eric, es que tendría que ver el cuadro, digamos, cuando ya lo tenga más adelantado. Pero Ok, aprovecho, o ahorita lo vemos, pero aprovecho lo que usted me está diciendo para hacerles una aclaración, que me señaló un muy buen punto. Si usted, profe, ¿qué pasa si yo pongo aquí observación y aquí abajo observación otra vez? Claro, todo bien, solo hacen una observación donde miden todo, solo aplican un instrumento. Profe, ¿qué pasa hacia arriba? Es que como tal vez su inquietud, Eric, ¿qué pasa hacia arriba? Yo digo que es una encuesta, de esto yo lo puedo medir en una encuesta, de pues esto otro también, esto de abajo también. Y el tercero también lo puedo medir en una encuesta, claro, con solo una encuesta y miden los tres, recopilan en una sola encuesta información de tres tipos para cada uno de los objetivos. No hay ningún problema. No hay ningún problema. De hecho, sería lo más sabio, porque yo les decía a ustedes, ¿para qué se van a poner a hacer instrumentos diferentes? Es una trabajada para ustedes. Si con un instrumento hacen un objetivo y digamos con otro instrumento cumplen dos, todo bien. Y si con un solo instrumento, con tres partes, cumplen, recopilan la información de los tres objetivos, súper, solo hicimos uno y nos rindió el tiempo para hacer la tesis. ¿Me explico? No tienen por qué empezar a poner instrumentos diferentes con tal de que los instrumentos se vean diferentes. Ahora, Eric, que si los indicadores pueden empezar a repetirse, es posible, pero entonces habría que ver por qué en el planteamiento de los objetivos. O habría que priorizar si hay ciertos indicadores que suenan más para unos y otros que suenan más para otros, más para unos y más para otros, aunque puedan ser aplicables en general para los tres. Hay varias soluciones, pero debería ser lo más coherente con los objetivos. Tendría que ver los pero los objetivos. indicadores solo sería para las tesis que serían Sí, cuantitativas. perdón, o categorías, Érico, categorías, no, Ok, no hay problema, perfecto. digamos, sí, no hay, Ok. ajá, no hay problema. Ok, ahora de vuelta acá. Entonces, profe, ¿qué pasa si el estudio es de enfoque mixto? ¿Verdad? ¿De qué hago ahí? Vean, nada pasa, nada pasa. Normalmente, cuando las tesis son de enfoque mixto, lo que ocurre es que hay, y esto lo dijimos desde el principio, suele haber un objetivo que era el cuantitativo y dos que eran los cualitativos, o al revés. Suele haber
un objetivo cualitativo y otros dos que eran cuantitativos. Y pues porque por algo es mixto. Entonces hay unos que se hacen de una forma y otros que se hacen de otra. No hay ningún problema. Entonces, digamos que yo quiera hacer este primero con un enfoque cualitativo. Aquí en indicadores o en definición operacional pongo mis categorías, porque como este primer objetivo era cualitativo, lo que tengo que poner acá son mis categorías o mis definiciones operacionales. Y si mi segundo objetivo es el cuantitativo, acá lo que pongo son los indicadores. No hay ningún problema. Vean que la tabla está hecha para que en cualquier caso haya claridad. Haya claridad. Ahora, ¿por qué les dejo los asteriscos aquí arriba? Porque el nombre que ustedes escojan, si al final lo llaman indicadores o si lo llaman categorías o definición operacional, depende del enfoque predominante. Entonces, si nosotros tenemos 3 objetivos, hay 2 cuanti y 1 quali, si hay más cuantitativo, acá muy posiblemente el tutor les pida indicadores. Pero si yo tengo 2 cualitativos y 1 cuantitativo, posiblemente les pida categorías. No hay absolutamente ningún problema. Es la misma tabla. Ustedes ponen el nombre que les pida el tutor y ponen las categorías y los indicadores. Se resolvió. Listo. Es que siempre lo tienen que hacer. Entonces, ustedes no se hagan bolas con el título. Siempre tienen que poner o una serie de indicadores o ciertas categorías para analizar y resuelto. Resuelto. Y al final, porque vean que al final viene los instrumentos y viene la definición conceptual. Entonces no hay cómo perderse, ¿verdad? No hay realmente cómo perderse. Ok, estamos. ¿Cómo se sienten? ¿Con nervios? No, jamás. Yo es que sí lo vi muy diferente, profe, al que estábamos viendo, ¿se acuerda la clase pasada? La muchacha como que estaba buscando dónde decía, porque ya lo tenía, pero la muchacha como que ponía solo ver encuestas, rarísimo. Entonces no está como tan ordenadito como dice usted, ¿verdad? Que debería ser. Sí. Y esa sí es de la UIA, está parecido, pero no está como tan chévere como también el suyo. Tan linda. Sí, vean, voy a ponerles un ejemplo que era el de... Este es un ejemplo del de Jenny. Voy a ponerles... Ajá. Este ejemplo de Jennifer que yo había hecho con Jennifer, este era el tercer examen de Jennifer, ¿verdad? Ella lo hizo acá en el curso y ya luego lo llevó para la tesis. Vean que Jennifer seguía lo que yo les estoy explicando. El orden lo cambió y vean que luego el tutor de Jennifer le pidió meter esto acá. ¿Verdad? Entonces, veamos acá que para el objetivo específico, ¿cuál es la variable? Ella determinó que era la apreciación del colón y lo puso acá. Si ustedes me preguntan a mí, para mí la variable es la relación. Porque como esto es un estudio correlacional, aquí hay 2 variables en una. Por eso es que esto está complicado. La relación. No son 2 variables en una, sino que es que la apreciación y los ingresos varían, ambos. Pero bueno, Jennifer lo solucionó poniendo apreciación del colón. ¿Cuáles son los indicadores? Sí. Vean que puso una lista, tal como yo les estoy mostrando. Definió conceptualmente qué era la apreciación del colón y puso ciertos instrumentos con los cuales iba a determinar, a recabar información,
sobre estos indicadores. Los informes económicos, las estadísticas, la encuesta y la entrevista. Y luego, no sé, esto supongo que se lo pidió el tutor porque no lo hicimos conmigo, la operacionalización de la variable. Que esto puede, ay, bueno, En y acá ese, está similar. en ese caso, incluso más que la relación, incluso debe ser la correlación entre las variables, Es la porque correlación. para un lado y para el otro se deberían de ver afectados con todos esos indicadores que estaban ahí. Correcto. Y entonces por eso es que yo les digo, vean, si ustedes tienen un diseño limpio, yo porque soy meticulosa y exigente y perfeccionista, entonces yo esto lo veo, digamos, y yo sé que no es preciso, pero a mí no me importa, Jennifer se sacó un 100 y ya está, y se graduó y listo, ya, todo bien. Y por eso yo les decía, traten de mantener el diseño lo más limpio para que ustedes no se encuentren con estos conflictos de hijo de pucha, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Y ahora cómo hago esto? Porque es una correlación y tengo dos cosas ahí juntas. Voy a ponerles otros ejemplos que son los que yo les dejé para resolver el tercer examen. Em, pre- pre- bueno, vamos a ver si tengo ejemplo. Para ver esto. Vamos a ver el mejor. Tengo este. Este estudio era de un servicio de emergencias. Vamos a ver acá. Factores que inciden en la afluencia de pacientes atendidos en el servicio de emergencias del Hospital San Rafael Arcángel. Entonces, bueno, aquí estaban los objetivos. Vean, el objetivo 1 era determinar el impacto del empleo de las redes sociales en la decisión de consultar el servicio de emergencias por parte de los usuarios. Y acá Jorge y compañía prepararon este cuadro. Entonces, acá tenemos el primer objetivo, determinar el impacto del empleo de las redes sociales. ¿Cuál definieron como la unidad de análisis? La influencia del empleo de las redes sociales en consultar el servicio de emergencias. ¿Qué es lo que yo estoy analizando? La influencia de usar las redes en mi decisión de ir a emergencias al hospital. ¿Cómo se define conceptualmente? Y aquí dicen, el grado en el que las publicaciones, anuncios, recomendaciones y contenido relacionado con el servicio de emergencias difundido a través de plataformas sociales influyen en la decisión de los usuarios de acudir al hospital. Esto puede incluir la percepción de la calidad del servicio, la disponibilidad de información y las recomendaciones de otros usuarios. Esta definición conceptual la propusieron ellos con base en unas cosas que habían puesto en el marco teórico. ¿Cómo iban a analizar desde un enfoque cualitativo esta influencia del empleo de redes sociales en consultar el servicio de emergencias? Primero, la frecuencia de exposición, las veces que los usuarios han visto las publicaciones sobre el servicio de emergencias. El tipo de contenido, las características del contenido que ven, la fuente de información, la plataforma de donde vino, la influencia en la decisión, la relación que percibe el usuario entre haber visto, haberse expuesto a las redes sociales y haber ido al servicio, y la percepción del servicio, la relación que hay entre la información que había en redes sociales del servicio y efectivamente la percepción de la calidad del servicio ahí.
Estas categorías se las inventaron ellos para poder determinar y profundizar en cómo influía el uso de las redes sociales en la decisión de un paciente de ir al servicio de emergencias. ¿Y cómo? Con una encuesta. Esto cuesta pensarlo, porque esto hay que pensarlo. La IA les va a ayudar, porque toda esta gente lo hizo pata. Cuesta pensar. Para los que quieren ponerse el reto, pueden pensar, intentar pensar, ¿verdad? Y aquí, bueno, el impacto del servicio al cliente en la recurrencia de los usuarios es como que si a usted lo trataron bien, si vuelve a ir a emergencias para que lo sigan tratando bien. Entonces ahí ya definieron ahí unos tipos de recurrencia. Que alta cuando iba a usar el servicio de emergencias más de 3 veces. Y ahí las fueron definiendo las categorías. Y describir factores socioeconómicos y culturales. Factores socioeconómicos, ingreso familiar, bla, bla, bla. Acá creo que yo les había pedido que ya a la hora de la hora los tenían que definir un poquito mejor. Porque eso está como muy escueto así. Entonces que ampliaran un poquito más. Entonces, acá yo les muestro y yo les dejé en la plataforma. Vamos a ver. Les dejé el de Jennifer. Bueno. Ajá, les dejé en la plataforma, les dejé los exámenes de Steven y los de Gerardo. Y el de Gerardo. El de Gerardo era de Walmart. Entonces ahí ustedes se pueden guiar con los cuadros que ellos hicieron. Ese es el de Gerardo. Y para ver que no veo acá arriba, este es el de Steven. Están en la carpeta del examen, del tercer examen. Así me gusta más, que haya más definición. Análisis ajá, sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Yo no quisiera, porque no he tenido buenas experiencias, que ustedes se pongan a revisar las tablas de variables de las tesis que ya tienen. Número 1, porque como muy bien me adelantó Andrea, no suelen venir construidas con estas recomendaciones que yo les estoy dando. Y número 2, por lo tanto, no quisiera que más bien se enreden por estar viendo otras formas que incluso ni sus tutores les vayan a pedir. Entonces, ustedes pueden hacer el ejercicio, pero por eso hoy no voy a tomar tiempo de la clase para que entre todos, y además imagínense, ¿verdad? Ver objetivo por objetivo los cuadros de las 11 tesis, no terminamos, porque hay muchísima tela que cortar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? A mí me gusta dedicar el resto de la clase para que ustedes inicien la construcción del cuadro de variables de su tesis. Para que aprovechando que la explicación está fresquita, se vayan con el tiempo que nos queda y empiecen a montar esta cuestión acá. Además, considerando que el sábado
está el borrador, que eso es lo que también hay que confirmar. Entonces, vean, en lugar de que se enreden, viendo de otras tesis, lo que me interesa es que vayan y empiecen a hacer el ejercicio de construir el cuadro que me van a entregar para el tercer examen. Y recuerden que voy a compartir acá el tercer examen. Recuerden que el tercer examen incluía un cuadrito al principio, donde se definía cuál es el enfoque. Acá, cuál es el enfoque. Y acá los instrumentos. Y acá vienen los objetivos. Entonces vean que ya aquí todo tiene que empezar a tener coherencia. Los objetivos que aparecen acá, chicos y chicas, son los que tienen que venir acá. No se van a inventar otros. Y los instrumentos que se colocan acá son los que ustedes tienen que colocar acá. No pueden poner una cosa arriba y otra abajo, porque la idea es que todo tenga ese nivel de coherencia. Y este es un ejercicio, recuerden, si acá ustedes ponen cuantitativo, entonces se quedan con esta columna, borran esta. Si arriba ponen cualitativo, dejan, si su estudio es cualitativo, llenan esta de acá. Y borran esta. De pronto, yo no sé, de pronto se me enredan y hacen las dos. No, es solo una, es solo una. Por eso aquí dice, si su estudio es cualitativo, se enfocan en esta. Si es cuantitativo en esta, si es cualitativo es. Solo una de estas dos. ¿Ok? Ahora, pongámonos de acuerdo con las fechas. ¿Quieren entregar el borrador el sábado o el domingo? Porque todavía tenemos la próxima semana de clases. Entonces, pueden tomar más tiempo, ¿verdad? Yo digo, si ustedes lo entregan domingo, yo podría revisar, no sé, domingo en la tarde y pueden entregar ya el trabajo del marco metodológico miércoles, por ejemplo, de la otra semana. Sí. Sí, me parece. Entonces voy a corregir profe. las fechas y aprovechamos el tiempo de hoy, porque la idea es, como eso se tarda un poquillo, que lo vayan haciendo. Entonces, el domingo es 3 y 6. Sí, yo puedo revisar el jueves. Si tienen dudas, traten de hacerlo, ¿verdad? Ya le doy la palabra, Jim. Hoy. Yo todavía tengo que completar la rúbrica, posiblemente lo hago el fin de semana, no la he pasado. Profe, perdón que la interrumpa, solo para entender un poco. Entonces, ahorita vamos a participar con lo que veníamos haciendo o ya no, solo No. vamos a hacer lo de... Exacto, ya la clase termina aquí para que ustedes tengan el resto del tiempo para ubicarse, porque esta materia suele ser la clase más Es abstracta. más larga. Sí, la clase más abstracta y de pronto ustedes ya se quedan así como pensando, ya con los objetivos. Entonces, para que aprovechen el resto del tiempo para irse ubicando, para ir preparando ese cuadro de variables y ya terminamos, ¿verdad? Ya después de esta clase yo les subo, más bien voy a dejar de grabar, ya les subo el